Israel enarboló su defensa este viernes ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Allí aseguraron que la guerra en Gaza no incurre en caso de genocidio, si bien reconocen que está teniendo un costo humano terrible. Acusan a Sudáfrica, que inició la denuncia por genocidio, de ser aliado de Hamás. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que Moscú no tiene intenciones de tomar la ciudad de Kharkiv y que los ataques en el noreste son una respuesta a los bombardeos ucranianos en Rusia. Esto cuando las tropas rusas señalan haber tomado cerca de 12 poblaciones en el norte de la región. Y el Congreso de Perú rechazó admitir a trámite 3 mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, presentadas por legisladores opositores. Las 3 pedían la destitución de Boluarte por incapacidad moral tras los últimos escándalos y denuncias en su contra. Tenemos reporte. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Abrimos este informativo en La Haya. Allí continúa la discusión entre Israel y Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia. El país africano pidió al máximo tribunal de la ONU que ordene el cese de la ofensiva israelí en el extremo sur de la Franja de Gaza. Una solicitud que Israel rechazó de forma vehemente, al tiempo que negó las acusaciones de genocidio. Sudáfrica ya había acusado ante este mismo tribunal a Israel por genocidio en Gaza. Vamos a ampliarles en el siguiente informe. Un día después de que Sudáfrica pidiera al máximo tribunal de la ONU una orden de cese de la campaña militar israelí en Rafah, un abogado de Israel defendió la ofensiva. Solo derribando el bastión militar de Hamás en Rafah se liberará a los palestinos de las garras del régimen terrorista asesino. No deseamos hacer daño a estos civiles como lo hace Hamás. Israel lanzó su ofensiva militar en el área del sur de la Franja de Gaza el 6 de mayo, a pesar de las advertencias de que podría provocar víctimas masivas. La Corte Internacional de Justicia ya está estudiando un caso presentado por Sudáfrica en enero, en el que se acusa a Israel de cometer genocidio contra los palestinos de Gaza, una acusación que el representante de Israel rechazó con vehemencia. Israel está inmerso en un conflicto armado difícil y trágico. Sudáfrica ignora este contexto fáctico. Hay una trágica guerra en marcha, pero no hay un genocidio. La audiencia fue interrumpida brevemente antes de que una mujer fuera desalojada por los guardias de seguridad. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, más de 35.000 palestinos han muerto en la guerra. Los residentes se enfrentan a una grave situación humanitaria, ya que los suministros básicos escasean cada vez más en terreno. Creo que lo que hemos oído hoy es una presentación delirante y una realidad paralela. Todo lo que la comunidad internacional, las instituciones pertinentes, el número de trabajadores humanitarios, el número de periodistas están diciendo en contra de lo que Israel está diciendo hoy. El jueves, Sudáfrica también pidió al tribunal que permitiera el acceso sin trabas al enclave palestino a periodistas, trabajadores humanitarios e investigadores. La decisión sobre sus peticiones está prevista para la próxima semana, mientras que la sentencia sobre el caso de genocidio no se espera hasta dentro de varios años. Aunque las sentencias del tribunal son jurídicamente vinculantes, en la práctica no son ejecutables. También este viernes el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, informó que las fuerzas militares recuperaron los cuerpos de 3 de los rehenes en Gaza. Se trata de Sani Louk, Amit Bouskila y Yitzhak Gelenter, cuyos cuerpos habrían sido llevados a Gaza. Según la información creíble que hemos recopilado, Sani Louk, Amit Bouskila y Yitzhak Gelenter fueron asesinados por Hamás mientras escapaban del Festival de Música Nova el 7 de octubre. Y los cuerpos fueron llevados a Gaza. Estaban celebrando la vida en el Festival de Música Nova y fueron asesinados por Hamás. Y en Ucrania, Kharkiv y su región en el este del país siguen bajo las bombas rusas. El ejército ruso afirmó haber retomado 12 localidades en el área durante la última semana. Las tropas de Moscú se encuentran a solo unas decenas de kilómetros de Kharkiv, pero Vladimir Putin, en viaje a Beijing, aseguró que no busca tomar el control de la ciudad. Se esperan combates aún más intensos en la región en los próximos días, según el alto mando ucraniano. El informe es de William Gassó. Se van, evacuación, se van, venga, vamos. Déjenme coger mis pertenencias. Civiles abandonando sus casas, escenas ahora habituales en la región de Kharkiv.
El ejército ruso afirmó seguir avanzando y haber retomado 12 localidades en el área durante los últimos 7 días. En Vovchansk, a unos 45 kilómetros de Kharkiv, se escuchan los combates, obligando a los habitantes a huir. La calle vecina a la mía está atravesada por disparos. Entendí que allí las balas vuelan de un lado a otro, así que no tuve oportunidad de ver si había soldados, excepto de los ucranianos. La situación aparece crítica para las tropas ucranianas en este frente. Las tropas rusas se acercan de Kharkiv, pero Vladimir Putin aseguró que no busca tomar el control de la ciudad. Según el presidente ruso, el objetivo de la ofensiva es crear una zona tapón para proteger a Rusia de los ataques ucranianos, en particular contra la ciudad fronteriza de Belgorod. Lo que está ocurriendo en dirección a Kharkiv también es culpa de Ucrania, porque han bombardeado y siguen bombardeando zonas residenciales en los territorios fronterizos, incluida Belgorod. En cuanto a la conquista de Kharkiv, no tenemos ese proyecto por el momento. Putin, además, dice estar dispuesto a sentarse a hablar de paz con el gobierno ucraniano. Tenemos la base para el proceso de negociación, lo que acordamos en Estambul. El extracto de este voluminoso documento está firmado por el jefe de la delegación ucraniana. La ofensiva rusa también podría reforzarse en otros frentes, como el de Donetsk. Rusia estaría preparando un asalto mayor en esta área, según datos del Estado Mayor ucraniano. Vamos ahora hasta Bruselas, en donde el Consejo anunció que suspende la emisión de 4 nuevos canales de noticias rusos que, según la Unión Europea, difunden propaganda rusa especialmente sobre la guerra en curso. Estos medios podrían seguir trabajando en territorio de la Unión. Nuestra corresponsal en la capital europea, Esther Herrera, nos amplía. A pocas semanas de las elecciones europeas, mientras la Unión Europea está llevando una campaña contra la desinformación en la Unión Europea, los países de la Unión Europea han vetado 4 medios de comunicación próximos al Kremlin, entre ellos RIA Novosti y el periódico Voice of Europe. Según los países de la Unión Europea, estos medios están bajo control permanente del Kremlin y apoyan la desinformación, la desestabilización de países cercanos a Rusia, así como el apoyo a la guerra de Ucrania. Estos medios dejarán, por lo tanto, de difundir sus contenidos dentro de territorio europeo, pero sí que podrán seguir ejerciendo su trabajo, como por ejemplo con entrevistas o también con investigaciones. Para la Unión Europea, Rusia está emprendiendo una campaña sistemática de manipulación de los medios de comunicación para distorsionar los hechos y también para apoyar la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Estas nuevas medidas están dentro del nuevo paquete de sanciones que propuso recientemente la Comisión Europea, aunque hay algunos aspectos aún de este paquete de sanciones que aún se está debatiendo, como por ejemplo una futura prohibición en la importación del gas natural licuado proveniente de Rusia. En la Unión Europea ya hay varios medios de comunicación próximos al Kremlin que no pueden difundir sus contenidos, como por ejemplo Russia Today o Sputnik, desde que empezó la guerra en Ucrania. La ciudad francesa de Rouen fue escenario este viernes de un incidente en que el gobierno calificó de antisemita. Un hombre armado intentó prender fuego a una sinagoga, antes de morir por disparos de un policía. Según el gobierno, el hombre estaba sujeto a una obligación de abandonar el país tras la negación del permiso de residencia. Gabriel Colsen tiene los detalles. Caos en la sinagoga de Rouen. Este viernes un hombre fue encontrado en el techo del lugar, armado con una barra de hierro y un cuchillo. Al ver humo salir de las ventanas, la policía dijo que intentaba prender fuego a la sinagoga. Tras verse amenazado por el individuo, uno de los policías disparó y lo mató. Mi mujer estaba allí. Pensó que era la calle la que estaba animada y entonces vio que salía humo de la sinagoga. Así que bajó inmediatamente, ayudó a los bomberos a entrar en la sinagoga y eso fue todo. Nos llevamos un gran susto. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, calificó el hecho de antisemita. Se trata evidentemente de un acto de antisemitismo que ataca un lugar sagrado para la República, un lugar de culto, una sinagoga. El hombre originario de Argelia estaba sujeto a una obligación de abandonar el país tras habérsele negado un permiso de residencia.
Según un representante de la comunidad judía francesa, se han multiplicado los actos antisemitas desde el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre. Inmediatamente después del pogromo contra la población civil en Israel, vimos dispararse los actos antisemitas en Francia y así estamos, desgraciadamente, en esta espiral, con un número de actos antisemitas que sigue siendo muy elevado en este primer trimestre de 2024. Según el Ministerio del Interior, en el primer trimestre del año se reportó un aumento del 300% de los actos antisemitas en comparación con el año pasado. Vamos a hablar ahora de Perú, en donde el Congreso rechazó admitir a trámite 3 mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, presentadas por legisladores opositores. Fueron principalmente los partidos de izquierdas quienes pedían la destitución de Boluarte por incapacidad moral tras los últimos escándalos en los que se ha visto involucrada. Desde Lima nos amplía Francisco Zacarías. El Congreso de Perú rechazó 3 mociones de destitución contra la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral permanente. Previamente, los legisladores habían señalado que existiría una clara obstrucción a la justicia y abuso del poder por parte de la presidenta Dina Boluarte y su entorno, en casos de corrupción, en que la presidenta no ha podido esclarecer la posición de relojes Rolex. Por otro lado, exigían sanción contra la mandataria por presuntamente obstaculizar una investigación de tráfico de influencias que incrimina principalmente a su hermano Nicanor. Y también se pedía que se sancione a Boluarte por los 12 días que supuestamente abandonó el poder para someterse a cirugías estéticas. Y luego de un corto debate que duró alrededor de 1 hora, el Parlamento mandó al archivo las 3 mociones de vacancia presidencial. Los congresistas de centro izquierda criticaron a las bancadas de derecha porque dijeron que no les importaban los indicios de corrupción, presuntos actos ilícitos que habría realizado la mandataria peruana y su entorno, con la finalidad de que se mantenga al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo hasta el año 2026. Pero Dina Boluarte no puede cantar victoria todavía. Fuentes del Ministerio Público señalan que el fiscal general de Perú, Juan Carlos Villena, ya tiene sólidos argumentos para en unos días acusar constitucionalmente a la jefa de Estado por presuntos delitos de organización criminal, obstrucción a la justicia y encubrimiento. Y en Colombia, durante la mañana de este viernes, medios locales informaron de un intento de motín en la cárcel Modelo de Bogotá. Unos hechos que ocurrieron tan solo horas después del asesinato en la capital colombiana del director de la cárcel, el coronel Elmer Fernández. Los disturbios, según estos medios, se dieron en los pabellones 4 y 5, en donde se encuentra uno de los sospechosos de haber ordenado el asesinato. La policía reportó haber controlado la situación. Antes de estos hechos, el subdirector de la cárcel presentó su renuncia por el asesinato de su superior. Y vamos a Brasil, que ha sido elegida como la sede del Mundial Femenino de 2027. La candidatura brasileña se impuso en la votación a la propuesta conjunta presentada por Alemania, Bélgica y Países Bajos. Es la primera vez en la historia que el campeonato se celebrará en Latinoamérica. La noticia con nuestra corresponsal en Río de Janeiro, Valeria Sacone. Ya es oficial, por primera vez un país latinoamericano, Brasil, será la sede del Mundial de Fútbol Femenino, será en 2027. Hemos conocido la noticia de madrugada. La candidatura de Brasil ha recibido 119 votos de los miembros de la FIFA frente a los 78 de la candidatura conjunta europea formada por Alemania, Países Bajos y Bélgica. En el caso de Brasil han pesado varios factores, entre ellos la viabilidad comercial, las infraestructuras, los alojamientos y por supuesto los estadios. Recordamos que hace exactamente 10 años Brasil fue la sede del Mundial Masculino de Fútbol de 2014. En aquella ocasión fueron construidos 10 estadios en diferentes ciudades de este país tropical adaptados a eventos de gran deporte y precisamente una de las sedes fue Río de Janeiro. Aquí en la playa de Copacabana durante más de 2 semanas vimos una fiesta permanente durante 14 días. Eso sí, el fútbol femenino no despierta tantas pasiones con el masculino, pero tiene sus seguidores y no podemos tampoco dejar de recordar un gran escándalo de corrupción que precisamente comenzó con la construcción de esos estadios y culminó en 2015 con el arresto de José María Marín, el jefe del fútbol de Brasil, un alto cargo de la FIFA, algo que abrió las puertas al famoso caso FIFA Gate. De esta forma cerramos el informativo. Sigan conectados a France 24. ¿Hacia dónde va Europa? ¿Cuál es su peso en la balanza global?
Un repaso a la actualidad de los 27 países de la Unión Europea, con reportajes y entrevistas de nuestra corresponsal en Bruselas. Europa Hoy, en France 24 y France24.com.